Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño, mi aguijón de oro, mis consentidos. A ver, que aparezca un hater, los haters. Eres un hipócrita. A todo el mundo lo dice sus consentidos. Ay, por Dios, me encanta. Los amo, los haters. Los amo, los amo. I love haters. I love. Soy masoquista, soy masoquista. ¿Cómo estás, mi querido Escorpio? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Punteros como siempre. Por eso que te entrego siempre lo que es tu lectura bonus. Cariño, Richard, ¿por qué has venido así con esa corona? Porque ya se va la primavera, cariño. La. Y llega el verano, ¿vale? Por esto. Mira cómo estoy vestido, corazón. Aquí con mi chorcito. Calientito, cariño, ¿ves? Estoy con mi chorcito aquí. Ya está haciendo calor en Barcelona. Y además también tenía que estar vestido de acuerdo a la ocasión porque les presento a la chancla renovada, mi querido Escorpio, ¿vale? Corazón, la otra chancla está muy deteriorada. La he estado buscando, pero la han sacado del mercado, cariño. Voy a buscarlo por internet, pero por el momento, cariño, les presento a su sucesora, ¿vale? A lo mejor se queda, porque puede ser que muchos me digan, Richard, mejor esta es más bonita, ¿vale? Puede ser. Yo qué sé, cariño, esta chancla no es para ti. Esta chancla es para tu ex, para el cucaracho, para el Kevin, cariño. Esta chancla es para tu ex. Muy bien, mi querido Escorpio. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube, no estoy pidiendo ningún tipo de dato personal, ni estoy entregando dato personal. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada lectura un correo. Mediante ese correo se ponen en contacto si les interesa lo que es una lectura personal. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, cariño. Ya voy a cerrar ya porque ya no quiero hacer más consultas. ¿Por qué, Richard? No sé, corazón, no sé. Simplemente que lo he estado pensando, digo, necesito paz. Necesito tranquilidad, ¿vale? Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Uy, muy bien, salió esta carta. Me dicen, la regeneración, el número 46 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes, mi querido Escorpio, ¿vale? ¿Sabes qué siento con esta carta, cariño? Tu mundo en estos momentos puede ser un tormento, Escorpio. En estos momentos de repente me dice Richard, ya no puedo más, me siento que me estoy ahogando. Puede ser que en estos momentos también estás sufriendo por amor, por dinero, por la familia, da igual, ¿vale? Pero lo importante de esta carta, mi querido Escorpio, es que con esa fuerza que tú tienes, vas a empezar a aferrarte a la vida, cariño. Siento que vas a empezar a resurgir desde tus cenizas como el ave fénix, ¿vale? Siento que muchos de vosotros posiblemente recién se están recuperando o posiblemente muchos de vosotros en estos momentos tu vida es un infierno. Pero esta carta me dice, donde tú crees que ya no hay solución, resurge otra vez la vida. Porque mira esta carta. Si tú te das cuenta, cariño, esto es una tierra volcanosa y aquí, cariño, está saliendo lo que es un brote, un pequeño árbol con sus hojitas. Entonces, lo que tú crees, mi querido Escorpio, que ya es imposible de recuperar, imposible de sanar, cariño, viene la paz, viene la tranquilidad. Carta guía, carta consejo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Escorpio, mis consentidos. Dice, la carta del mundo, cariño, empieza a cerrarse ciclos. Si hay una situación que tú me dices, Richard, es muy importante para mí que este chico o esta chica me dé esa respuesta. Es muy importante para mí firmar ese contrato. Es muy importante para mí hacer ese viaje. Se cierran ciclos. Y esos ciclos que se cierran, mi querido Escorpio, ¿es para qué? Para que tú despegues, cariño, como un cohete, ¿vale? Para que despegues. Siento, mi querido Escorpio, que va a empezar a llegar cosas muy buenas para tu vida, ¿vale? Tienes que tener fe. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Virgo. Otra vez Virgo. Tauro o Virgo, cariño, te encantan los perfeccionistas. Tauro o Virgo. Vamos a ver, Géminis. Leo, un hito más. Y Libra, corazón, te enseño las cartitas, mi aguijón de oro. Y debajo tengo Escorpio. Siento, cariño, como que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, necesito que vuelva un Libra o necesito que vuelva una persona que es menor que tú.
no todo tiene que ser amor de pareja. Porque a lo mejor de repente me dice Richard, para un grupo sí. Richard, quiero que venga mi colágeno. Richard, ay por Dios, es jovencito. Y ese aroma que tiene Richard, de verdad, carne fresca. Te encanta el colágeno, mi querido Escorpio. Pero para otro grupo, posiblemente me dice Richard, lo que quiero es que mi hijo, lo que quiero que una persona que está lo que es a tu cargo, cariño, cambie su forma de vida, o simplemente estás esperando su visita, cariño. Y puede ser, mi querido Escorpio, que vas a tener visitas de hijos, ¿vale? O de tu colágeno. Ay, por Dios. Cariño, no conocí esa faceta tuya, te soy sincero. Yo siempre pensaba que al único signo que le encantan los colágenos es Acuario. Bueno, para muestra un botón, ¿no, Shakira? Pero no, cariño. Veo que tú también, mi querido Escorpio. Bueno, corazón, el que puede, puede. Y el que no, critica, cariño. En este caso soy yo quien está criticando, ¿vale? El que puede, puede, Richard. Y el que no, critica. Muy bien. Vamos a continuar, mi querido Escorpio. A ver, corazón. Vamos a sacar lo que es iniciales de tu colágeno. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? La letra C, la letra G, la letra Q, la letra D y la letra P, cariño. Muy bien. ¿Cómo me encanta mi trabajo? Vosotros, mi querido Escorpio, tienen que buscar un trabajo que les haga feliz. Porque cuando hay algo que a vosotros les hace feliz, da igual el cansancio, da igual el sueño, da igual la pereza, da igual que a lo mejor trabajes 20 horas y solamente duermas 4. Lo haces con qué ganas, cariño. ¿Tú crees que yo no me canso? Yo me canso, pero cada vez que yo hago la lectura me recargo de energía. No sé de dónde viene, cariño, esa energía y me encanta. Tienes que hacer algo que realmente te gusta, cariño. Muy bien. Ay, por Dios, el palo de lluvia. Menos mal que estoy con mi chorcito caliente, cariño. Porque si no me vas a ver todo. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Escorpio, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, ¿vale? Que Dios universo me ayude para mi querido Escorpio. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien. Mi querido Escorpio, es como si tú estuvieras lo que es en dos mundos, cariño. O tiene lo que es un amor que está lo que es en la distancia, que también puede ser el caso, o tú me dices, Richard, a veces siento que no pertenezco a este tiempo o a esta tierra, o puede ser que te sientes un poco incomprendido o incomprendida por los demás, ¿vale? Tranquilo, tranquila. Esto pasa mayormente lo que es a los seres de luz, mi querido Escorpio. A lo mejor de repente eres un alma vieja que viene de vidas pasadas y por eso que te sientes un poco perdido en este tiempo, corazón. Pero tranquilo, tranquila. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, el hilo de la vida. Es como que hay una conexión muy fuerte con una persona o tú de repente estás sintiendo una conexión muy fuerte con alguien, mi querido Escorpio, ¿vale? No sé por qué siento, Escorpio, que hay un despertar espiritual. Este despertar espiritual, cariño, posiblemente te va a llevar a descubrir que son tus dones espirituales, la intuición también. La intuición. O de repente tú me dices, Richard, estoy recibiendo muchas señales, muchos mensajes a través de los sueños, números, etcétera, etcétera. Estoy viendo un campo santo, mi querido Escorpio. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, estoy frecuentando siempre al campo santo porque estoy rezando, estoy pidiendo, estoy visitando lo que es a un familiar. Siento que esa energía está contigo ahí, corazón, ¿vale? No sé qué tiene que ver el nombre Rubén o Roberto o Carlos, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón. O iniciales con letra R o letra C también. Vamos a ver, cariño, que no se caiga el palo de lluvia. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude.
Que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver cómo están tus energías, corazón de melón. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Siento, mi querido Escorpio, que algo sale a la luz o algo tú vas a descubrir, ¿vale? Hay algo, cariño. Algo que a lo mejor de repente tú has estado buscando hace mucho tiempo respuesta y siento que algo sale a la luz. Algo del pasado. La carta también del 10 de espadas, posiblemente esta situación te va a llegar como un baldazo de agua. A lo mejor me dice Richard, hubiera preferido 1000 veces no saber esto, pero bueno, cariño, mejor a mal paso dale prisa, ¿no? Lo que tenga que salir a la luz, que salga ya, cariño, para que tú no pierdas tu tiempo y para que tú tampoco te estés comiendo la cabeza. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de oros y cierras también con la carta del 3 de copas. ¿Te gustaría posiblemente, mi querido Escorpio, que una persona ponga más de su parte? Más de su parte, ¿vale? Puede ser de repente lo que es en el trabajo, en la comunicación, con la familia, con la pareja, etcétera, etcétera. Es como que me dice Richard, a veces siento que no tiene interés. Relaciónalo de una forma general, porque a lo mejor tú me dices, Richard, es en el trabajo. Siento que esta persona, siento que este familiar no tiene interés en el trabajo, en los estudios, etcétera, etcétera. Puede ser lo que es en el amor, que tú me dices, Richard, yo siempre pongo de mi parte, pero sin embargo, él o ella lo único que quiere es diversión y no piensa lo que es en el futuro también. Yo siento que tú me dices, Richard, hay una persona que no pone interés, cariño. Vamos a continuar, te enseño las cartitas, tiempo al tiempo, ¿vale, corazón? Tiempo al tiempo. Vamos a ver cómo está la energía de esa persona que no pone interés o de quien sea, mi querido Escorpio. Vamos a ver, ¿se merece la cucaracha? Se merece la chancla. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta su patita por atrás. Ya está, cariño. Se merece un chancletazo, digo. Esa persona que no pone interés, cariño. Porque noto, mi querido Escorpio, que tú quieres posiblemente que esta relación funcione, tú quieres que esta persona le venga lo mejor para él o para ella, pero son ellos, cariño, no eres tú. No eres tú, mi querido Escorpio. Entonces se merece un chancletazo, corazón. Yo no sé por qué te complica la vida, cariño. Primero tú, segundo tú, tercero tú, luego ellos. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? A ver, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos, la carta también de la reina de copas, la carta del paje de pentáculos y cierras con la carta del ermitaño. Siento, mi querido Escorpio, que no es la primera vez, porque siento que esta persona siempre tiene como una carga. Se siente también como muy presionado, ¿vale, Escorpio? Trata de hablar, trata de conversar, porque no lo veo tan malo, tan mala. Siento que tiene mucha presión, o tiene miedo, quizás de repente, a ese nuevo comienzo, a ese nuevo inicio. Tenemos lo que es la carta de la reina de copas, la carta del paje de pentáculos y la carta del ermitaño. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, siento que va a haber buen entendimiento, va a haber feeling con una persona con la cual de repente puede ser mayor que tú o de repente es menor que tú, ¿vale? Porque hay una diferencia de edad. Esta persona también es una persona del pasado también, cariño. ¿Por qué? Porque cierras con la carta del ermitaño. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, aparte del amor, siento que vas a tener visita de los hijos de la familia o de los sobrinos en esta semana o desde que tú mires esta lectura, mi querido Escorpio. Entonces, yo lo que siento, Escorpio, siento que estás lidiando con una persona que le da miedo empezar cosas nuevas. Espero que no estés con un Sagitario, porque a ellos les cuesta salir de su zona de confort. O simplemente es una persona como que necesita a alguien que le esté dando esa fuerza, ese pequeño empujecito para que le digas, tú puedes, o lo vamos a lograr esto, etcétera, etcétera. Necesita tu guía, mi querido Escorpio, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. A ver, ¿qué nos dicen solteros y solteras? Richard, ¿hay música? Ay, por Dios, cariño. No me lo sé muy bien, ¿vale? Pero te lo voy a cantar. A ver, cariño, porque si no luego me reclama y me dice, Richard, ¿qué pasa? Que al resto sí le cantas y a nosotros no. Vale. La música es de Ana Gabriel, corazón. Es así, ¿vale? Ay, no me acuerdo ya. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va.
lo estoy perdiendo. Estoy sufriendo, ¿cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Intenta un poco, no es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. Ay, por Dios, me encanta. Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido, tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor. Ay, por Dios, cariño. Déjalo, corazón, que hombres hay por montón y mujeres hay por montón. Ay, es que Richard es único, Richard. Es único. Me encanta, Richard, me encanta. Es la única persona que me hace ver el cielo. Ay, por Dios. Eso es porque te falta mundo. Porque hay otras personas que también te pueden hacer ver el cielo, cariño. Te falta mundo, mi querido Escorpio. Déjalo y déjala. Ya está. A ver, solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Hoy he venido venenoso, cariño. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Me sale lo que es la carta del as de espadas, la carta también del rey de espadas, la carta también del 4 de espadas, pura espadas, y la carta del 6 de pentáculos, ¿vale? Ay, mi querido Escorpio, siento que has conocido a tu alma gemela, pero lamentablemente esta persona es frío como un témpano. Se siente frozen, cariño. Libre soy, libre soy. Se siente frozen. Es muy frío, posiblemente no es muy cariñoso contigo. O a lo mejor de repente mi querido Escorpio no te dice que los sentimientos que tiene por ti, tú siempre estás detrás, tú siempre de repente estás intentando que esta persona reaccione y creo que tú te estás cansando un poco. O puede ser que me digas, Richard, recién nos estamos conociendo, todo marchaba bien y está un poco indiferente. Entonces, cariño, es tu alma gemela, ¿vale? Simplemente que no están lo que es en la misma sincronización, mi querido Escorpio, pero es tu alma gemela. Paciencia, cariño. Siento que esta persona es una energía que no le gusta demostrar todo de golpe, posiblemente de poquito a poquito, al igual como vosotras, cuando están lo que es en el super chat, cariño, que tengo que sacar la información por cucharita, idéntico, Scorpio. Paciencia, cariño, es tu alma gemela, simplemente que es una persona que le cuesta, ¿vale? Muy bien, ¿cómo puedo hacer, Richard? Entrega todo, todo se lo di. Intenta un poco, no es posible que se pueda querer más. Sí, cariño, tienes que dar más. Es un cucaracho que va muy lento. Muy bien. Vamos a ver economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver economía, mi querido Escorpio, ¿qué nos dicen? Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas, la carta del 9 de oros, la carta del 9 de copas y cierras con la carta del 3 de espadas. Mi querido Escorpio, ten cuidado con tu dinero, corazón. Ten cuidado si a lo mejor de repente, yo qué sé, eres una persona que te gusta las apuestas. Ten mucho cuidado, ¿vale? Porque yo veo que posiblemente no vas a saber administrar bien lo que es el dinero o estás haciendo gastos innecesarios que puede afectar a tu familia, puede afectar lo que es a tu entorno, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, te recomiendo que sepas administrar, te recomiendo que no hagas gastos innecesarios, te recomiendo, mi querido Escorpio, que si a lo mejor de repente tus hijos, también puede ser el caso que te dicen, mami, papi, quiero ese coche, ¿vale? Quiero ese coche, quiero ese tico. Cariño, no, tienes que saber administrar tu dinero, ¿vale? Muy bien, vamos a ver las características, que Dios universo me ayude, porque siento que el problema económico en tu vida es en base a la administración, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios universo me ayude, ¿qué me dicen? Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, estás lidiando con una persona que te da uno de cal y otro de arena. ¿Cómo así, Richard? Te sonríe, te coquetea, te dice qué guapa que estás, qué guapo que estás, y luego, cariño, te ignora, te utiliza como me han utilizado a mí. ¿Cómo así, Richard? Ay, por Dios, te cuento. Se te acaba el tiempo, pero te cuento, cariño. ¿Tú has estado en el super chat del domingo? No, Richard, pues ahora te cuento. Entra a verlo, cariño.
Pues yo estaba diciendo que me dean $100, que me dean $100, que me dean $100, cariño. Y pasó la ley de la atracción. Me llega $100 de donación, cariño. Yo me ilusioné. En ese momento mis ojos brillaron. Salió el símbolo de dólar, cariño, en mis ojos. Hice un escándalo. Cuando estoy hablando, agradeciendo, haciendo un escándalo, cariño, me quita los $100. Me quedé a cuadro. Quedé a cuadro. Corazón, me utilizaron como novia de pueblo. Me quedé, yo que sé, ahí plantada en el altar, cariño. Me utilizaron como si fuera, yo que sé, plato de quinceñera. Me comieron y me descartaron, cariño. Así. Me quedé cuadro. Me quedé frío, corazón. Quiero un tila. Valeriana, por favor, Valeriana. Esto es lo que me pasó. Me quedé así frío. Pero yo lo tomo de humor, ¿vale? Luego la chica dijo, disculpa, Richard, solo te quería dar $10. Tampoco me lo dio. Tampoco me lo dio. Es así, cariño. Entonces, siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros posiblemente hay una persona, pues, que tira el cordel y luego, cariño, cuando tú vas por la carnada, como un pececito así, a querer comer esa carne, cariño, pues simplemente jala el cordel y te deja ahí alborotada, vestida, cariño, vestida y alborotada. Entonces, mi querido Escorpio, siento que es una persona que le gusta tener el control de la situación. Esta persona puede ser de elemento tierra, Tauro, Capricornio o Virgo. Algunos de ellos inclusive tienen pareja ya y tienen familia, ¿vale? Quizás de repente por eso está coqueteando contigo. Puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Algunos de ellos son mulatos o están muy bronceados o bronceadas. Puede ser inclusive que sea tu jefe o tu jefa. Richard. Ay, Richard, por Dios, Richard. El señor Gustavo, Richard. El señor Gustavo con ese bigotito. Yo soy su secretaria, Richard. Me mira. A veces me insinúa. Me dice, Lupe, hoy te veo radiante. ¿Qué te has hecho? Y tú, cariño, pues te derrites. Ay, Richard, me puse un poco de maquillaje. ¿Será por eso? No es por eso, cariño, sino es el brillo, cariño, del sudor. Por eso que estás brillante. Eso me pasa a mí, ¿vale? Échate polvo, échate polvo. La carta también del 7 de copas me dicen, hay una persona con la cual de repente tú lo has dado muchas oportunidades y esta persona no supo aprovechar el momento. Siento que este chico o esta chica viene a tu vida a querer conversar otra vez contigo. Puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro, natural o pintado, utiliza gorra, utiliza boina. Vive cerca de la costa, vive cerca del mar, mi querido Escorpio. Te quiero, cariño, ese beso así de intenso, cariño. Ni tu ex te envía ese beso tan intenso, ni tu pareja así. ¿Ves? Ese beso es intenso, cariño. Ni tu pareja te ves así. Bendiciones, Escorpio. Hasta la vista. Te quiero, corazón.